La cerveza artesanal especial es una bebida natural obtenida por fermentación de extractos de granos malteados y no malteados, ya que se elaboran con 4 ingredientes naturales básicos, que son el agua, la malta, el lúpulo y la levadura. Y hay un quinto elemento que complementa su elaboración, que puede ser algún tipo de cereal, puede ser un grano no malteado o una fruta, el cual le va a dar ese toque especial a tu cerveza. Uno de los ingredientes básicos que tiene la cerveza artesanal, estamos hablando del agua. ¿Sabías que el agua constituye un 95 a un 96% del volumen de la cerveza, siendo el resto de compuestos derivados de la malta, del lúpulo, de la levadura y algún otro ingrediente que la va a complementar? Normalmente el agua tiene que ser un agua pura, un agua potable, sin cloro, aunque puede ser necesario algún tipo de filtro que podríamos mejorar esta calidad. La mayoría de aguas potables hacen un tratamiento que lo hacen a través del cloro, el cual inhibe la proliferación de bacterias, ¿no?, que pueda tener. Esto, de alguna forma, va a producir una calidad en el sabor de la cerveza. A la hora de ver la calidad del agua, el agua dura, por ejemplo, tiene una gran cantidad de sales de este tipo y es ideal, por ejemplo, para cervezas oscuras. Cuando tú elaboras una cerveza artesanal oscura, un stout, el agua que se utiliza normalmente son aguas duras, porque son aguas que a lo mejor no son tan cristalinas, sino un poquito turbias posiblemente, pero ya es por la dureza que pueda tener el agua en el país donde vives. Por ejemplo, el agua blanda son pobres en sales minerales, en calcio, pero favorecen a la elaboración de cervezas claras, cervezas rubias, por ejemplo. Otro parámetro que debemos tener en cuenta es el pH. El pH mide la acidez o alcalinidad del agua, partiendo de un valor de 7, el cual es un valor equivalente, por ejemplo, a un pH neutro. Este parámetro determina el rendimiento de la maceración que va a obtener la cerveza, es decir, el mayor o menor producto de azúcares que va a utilizar la malta, por ejemplo, a la hora de hacer el proceso de cocción. Los valores de pH, cuando se crea el empaste, es decir, la mezcla entre las maltas y el agua, cuando empiezan ya a hacer la cocción, hay una mezcla que se va a producir y esto debe oscilar más o menos el pH del agua entre 5.3 y 5.7. Todos estos componentes que tiene el agua, las sales, ¿no? De alguna forma influyen en este proceso final, ¿no? Los carbonatos que favorecen, por ejemplo, al color de alguna forma oscura, a lo mejor en algunos países, o los sulfatos que potencian ese amargor y el sabor seco que puedan tener. Al representar el agua, por ejemplo, en mayor parte del volumen de la cerveza, la química que realiza el agua con las maltas va a variar algunos parámetros, ¿no?, como las sales, los carbonatos que favorecen al color oscuro, los sulfatos y el cloro. Si obviamente está presente en el agua, vas a tener ese efecto dulzón de la cerveza. Cada uno de estos componentes que tiene la cerveza, gracias, digamos, a la composición que tiene el agua, si te fijas, tiene composiciones como el calcio, el magnesio, el bicarbonato, el sodio, cloruro, sulfatos. Cada uno de ellos van variando, ¿no?, dependiendo de esa calidad del agua que tienes en tu región o en tu país. El siguiente componente que vamos a mostrar es el lúpulo. Bien, vamos a hablar ahora del segundo componente, que es el lúpulo. El lúpulo es un conservante natural para las propiedades ¿no?, antisépticas y bacteriológicas que pueda tener la cerveza. Este le ayuda a conservar y que se mantenga la cerveza en mejores condiciones, con el menor riesgo de contaminación, y que los ingredientes
sean responsables de ese toque amargo, ese toque ligero que le da el aroma que tiene la cerveza y su consistencia a nivel de espuma que tiene la cerveza. La parte del lúpulo usado para la elaboración de cerveza es una flor, el cual proviene de una membrana del Humulus lupulus, el cual es una planta que es una enredadera de la familia de las cambáceas, con unas hojas, digamos, lobuladas, parecidas al de una parra, ¿no? Y tiene también un tallo áspero que puede llegar a medir a veces 8 metros. Esta planta crece en forma silvestre, sobre todo en zonas frías y húmedas de Europa. Digamos, hojas que se utilizan, estas flores pasan a una pequeña recámara de secado, porque como habrás visto tú, el lúpulo son hojas silvestres que están, ¿no?, en la intemperie. Entonces hay que hacer un pequeño procesamiento para poder, digamos, utilizar de forma correcta cada uno de las hojas que tiene el lúpulo. Lo que hay que hacer inicialmente es hacer un secado, ¿no?, donde va a perder entre un 90 y un 80% de la humedad. Una vez cosechados estos conos de lúpulo, hay que proceder a un secado. Esto puede ser a nivel del sol, pero si ya hablamos a nivel, digamos, industrial, lo que se utiliza son cámaras de aire caliente. Es importante su secado para que el almacenamiento no prolifere hongos y se estropee. A la hora que tú estás elaborando una cerveza y echas estas hojitas de los lúpulos, y a la hora de retirarlos, obviamente vas a perder cierta cantidad de estos líquidos, el cual va a haber una pequeña merma, ¿no?, en el volumen del mosto que tú estás elaborando. Otra forma de utilizarlo es mediante la fabricación de pellets. Estas flores que has visto se trituran y se prensan, y una vez prensadas se forman en gránulos pequeños llamados pellets. Vendría a ser algo así como la comida para animales, así prensadito, pero de color verde. El lúpulo, como te había comentado, es un ingrediente que aporta aroma, sabor, amargor característico en las cervezas. Según el tipo de lúpulo empleado, puedes variar el sabor, el aroma de la cerveza, dándole a cada una de ellas su propio carácter. Por ejemplo, para obtener un amargor en las cervezas de estilo ale, que son los estilos de cerveza inglesas o americanos, vamos a, digamos, utilizar lúpulos del estilo Brew Gold, por ejemplo, ¿no? El indicador que te dice el índice de amargor de una cerveza se llama IBU, que es el International Bitterness Unit. Este IBU es el indicador que te indica si una cerveza es más amarga que otra. Este indicador que te digo, al menos si a ti te gusta una cerveza muy amarga, ya sabes que tienes que pedir una cerveza con un IBU alto, mientras que si te gusta una cerveza muy suave, ¿no?, que no sea amargo, sino un toque de amargor, pero muy ligerito, es mejor que pidas una cerveza con un IBU bajo, ¿no?, de 10. Vamos a continuar con la ponencia y vamos a hablar sobre las maltas. La malta es uno de los ingredientes fundamentales de la cerveza artesanal. Es un cereal procesado que aporta azúcares necesarios para el proceso de fermentación. Normalmente los más utilizados son las maltas de cebada, ¿no?, que también se emplean cereales como el trigo, la avena. Hay algunos estilos de cerveza que utilizan arroz o maíz, pero ya en pequeñas proporciones, y siempre mezclados con malta base de cebada. La cebada, digamos, es el que con más frecuencia se utiliza y es el que se utiliza como malta base para poder elaborar la cebada. El objetivo principal de este malteado es la disponibilidad de ese almidón interno que tiene el grano, ¿no? Y para poder conseguir de alguna forma y aprovechar al máximo esos azúcares, y esos azúcares luego cuando empiezan a fermentar es los que nos van a aportar el nivel de alcohol. Hay la cebada de 2 carreras que le llaman el Holden Bultage o Distinction, el cual, si ustedes ven una cebada, pues las 2 carreras son en forma vertical, ¿no? Los verticales que van a tener a la hora de ver la espiga. Luego tenemos también cebadas de 6 carreras llamado Holden Station. Esto se cultiva, digamos, más que nada para forraje de alimentación animal, ¿no? Se utiliza, pues, para la elaboración, no se utiliza para la elaboración de la cerveza, ¿vale? Es más que nada está orientado, pues, para alimentación
de los animales. Cuando utilizamos, digamos, la malta, se obtiene al someter el cereal en un proceso de 3 etapas principales, ¿no? El cual consiste en germinar los granos. Este proceso por lo general dura entre 3 a 6 días, obteniéndose, ¿no?, al final lo que le llamamos la malta verde. Cuando haces el proceso de secado, la malta verde lo que hace es procesar un 40% de esa humedad. Como ya lo has hecho germinar, a la hora de hacer el secado hay que hacer un proceso, pues, de secado un poco lento, ¿no? Dependiendo del tipo de malta que tú utilizas, ¿no?, el grano de cebada tiene un color característico y este color lo que va a hacer es aportarle ese color del estilo de la cerveza que tú vas a utilizar. En cuanto a los tipos de malta, lo que aportan son almidones, es responsable de aportar también el color de la cerveza, poseen sus propios compuestos organolépticos y también contiene proteínas, ¿no? Vamos a ver ahora los ingredientes de elaboración de una cerveza artesanal especial. Cuando hablamos, pues, de un estilo clásico, o sea, podemos hablar, por ejemplo, de un estilo, una white beer o una pale ale, ¿no? Entonces, en base a un estilo básico, podemos ir de alguna forma fusionando con otros ingredientes, ¿no? Por ejemplo, hay cervezas que utilizas, pues, ¿no?, frutas como la naranja, la cereza, albaricoque, arándanos. También hay otros estilos de cervezas que utilizan especias, ¿no?, como también puede ser pimienta, nuez. También utilizas canela, clavo de olor, jengibre, café. Puedes usar en chocolate o miel. También hay cervezas a base de hierbas, ¿no? O sea, tiene las maltas, pero luego fusionas, pues, con unas hojas, ¿no? Por hacer de salvia, diente de león, romero, orégano, regaliz, cardo. Y también hay cervezas vegetales, por decir así, que utilizan las maltas base, pero tienen un toque también de cilantro. Las cervezas con sabor a frutas normalmente son cervezas belgas, ¿no?, que son las pioneras a la hora de elaborar cervezas afrutadas. Estas cervezas frutales, por ejemplo, están hechas a base de trigo, o hay cervezas también con extractos de frutas, ¿no?, que pueden utilizar la fresa, cereza, arándanos, maracuyá, mango, albaricoque. La más antigua son cervezas con hierba, ya que ellas, digamos, formaban el gruit, ¿no? Los cerveceros en esa época probaban muchas combinaciones para lograr tener un paquete de gruit especial que le daba el sabor, el aroma y algo diferente. Se puede también utilizar hierbas para elaborar cervezas artesanales especiales que dan un toque de amargor, ¿no?, mediante el uso de, por ejemplo, salvia, diente de león, cardo, enebro, pino, romero. Sirve para realzar el sabor, ¿no? Por ejemplo, en este tipo de cervezas. También puedes utilizar para dar un aroma romero, manzanilla, y también hay cervezas hechas a base de miel, el cual incluyen en la fermentación para aportar más alcohol, ¿no? Da un toque dulzor, ya que tiene azúcares no fermentables. También puedes hacer cervezas a base de cacao y café, ¿no?, que añaden su propio amargor y aroma a la cerveza.